Padre que estás en el cielo, una vez más rogamos que tu Espíritu nos dirija en este estudio y diálogo que vamos a tener, que podamos entender las cosas que tú quieras que entendamos, aprender las cosas que tú quieras que aprendamos y que sobre todo podamos de alguna manera verte a ti reflejado en estos textos de la Biblia que vamos a analizar esta noche. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la bienaventuranza que sigue, que realmente no sé qué número es de todas las que hay, pero el versículo 8 dice, en mi versión, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. La mayoría de las versiones dicen bienaventurados los de limpio corazón. No sé si esa es la versión que tú tienes. Sí, eso acá dice bienaventurados los de limpio corazón. Pero permitime, antes de introducirnos en esta bienaventuranza, vamos a hacer una pequeña introducción por la persona que quizás hoy está por primera vez conectada con nosotros. Entonces, queremos simplemente decirles que estamos haciendo un comentario del Sermón del Monte, que se llama, que empieza con las bienaventuranzas, que lo predicó Jesús y todos los eruditos, todas las personas entendidas, concluyen que este sermón Jesús presenta allí los principios que vive la persona que está en su reino. O sea, esta es como la constitución del reino de Dios. Esto es lo que Jesús pretende que sea la experiencia de toda persona que está en su reino. Es más, en estas enseñanzas está la marca de un verdadero cristiano. O sea, lastimosamente el cristianismo se basó en esto al principio, pero cuando llegamos al siglo IV después de Cristo, cuando entra la influencia griega dentro de la iglesia, empezaron a definir desde allí ya no por estos principios al cristianismo. La marca del cristianismo ya no fueron estos principios, cuando al principio sí lo fueron, sino que ahora eran doctrinas abstractas. Y entonces, después de 300 años de la iglesia de estar desarrollándose, vuelvo a repetir, o sea, se cambió el énfasis. Y cuando se institucionalizó la iglesia, entonces ya estos principios dejaron de ser la marca del cristiano para decir, en esto creemos. Y entonces desarrollaron doctrinas abstractas y determinaron que el que creía esas doctrinas era parte del pueblo de Dios y el que no creía era hereje o estaba fuera del pueblo de Dios. Simplemente quiero decir que eso fue un cambio, que esto, si nosotros queremos volver al cristianismo de Jesús, al cristianismo puro, al cristianismo sencillo, debiéramos nuevamente llevar a nuestras iglesias locales, a nuestro cristianismo, a estar basados en los principios del Sermón del Monte. O sea que podríamos decir que en lugar de decir en esto creemos, podríamos decir de esta manera, en el nombre del Señor queremos vivir. Correcto. Claro. Y eso fue la fuerza del cristianismo cuando nació. O sea, ustedes van a ver que Jesús en ningún momento está diciendo el que cree en esta doctrina es la señal de que ustedes son el pueblo de Dios. No, Jesús no se dedicó a enseñar a vivir, Jesús, a mostrar cómo vivir. Y acá están plasmados los principios en los cuales Jesús vivió. Muy bien, así que entonces con esa introducción vamos entonces al texto, que de paso, cada uno de estos principios es en contra a lo que vemos en el mundo hoy en día. Correcto. Y por eso es que es tan importante como discípulo y como ciudadano en el reino de los cielos querer vivir bajo estos principios que superficialmente tal vez dan una perspectiva, ¿verdad? Bien clara, pero el profundizar en ellos va más allá de lo que tal vez simplemente se pueda leer por encima, que es lo que hemos estado viendo en los últimos miércoles, ¿no? Exacto, y esto es contracultural, o sea, vivir estos principios nos pone en contra de la corriente automáticamente. No es que yo me tengo que forzar para vivir en contra de la corriente, sino que al vivir en esto, el mundo se pone en contra nuestro. Claro. No es que nosotros nos ponemos en contra del mundo, sino que el mundo se pone en contra nuestro, comienza a cuestionar. Unos se exasperan por esto y otros les llama la atención y quieren vivir esta misma experiencia. ¿Por qué? Porque es bienaventurados, porque la gente que vive estos principios, de acuerdo a lo que dice Jesús, somos felices o vamos a ser felices. Entonces, la felicidad es algo que atrae. La gente dice que está viviendo de cualquier manera, dice, pero yo no soy feliz, hago lo que quiero, pero no soy feliz. Y esta persona que parece que está haciendo algo que se le ha impuesto, que no es impuesto, pero que se le ha impuesto porque es muy diferente, es feliz. Entonces yo quiero saber dónde está el secreto. Exactamente. Y bueno, entonces con eso, con esa introducción, ¿qué quiere decir entonces o cómo podemos aplicar esto de los de limpio corazón? Yo puedo dar mi recuerdo. Sí, claro. Bienaventurado los de limpio corazón. Mi recuerdo es o sea, cuando yo leía esto y lo que a mí me enseñaron es, ¿tú quieres ver a Dios? Oh, claro, yo quiero ver a Dios porque implica relación con Dios, implica vida eterna. Pues tú tienes que conservar tu corazón completamente limpio de pecado. Si tú no estás limpio de pecado, no vas a poder ver a Dios.
Eso era el concepto y a mí no me hacía bien porque, obviamente, al contemplarme humanamente mi condición pecaminosa, cada día me sentía más sucio en vez de más limpio. Sí, y ojo, lo que te decían no estaba mal en sí. Lo que pasa es que no nos marcaban nunca un camino como para entender lo que es ser limpio de corazón y cómo llegar a eso. Correcto. Porque, por ejemplo, eso, lo que vos estás diciendo es lo que la gente que se centra en la ley que te dice, esto es pecado. Ahora hay que solucionar el pecado si querés ver a Dios. Y te pone una desesperación de decir, entonces, claro, ¿cómo yo voy a solucionar si yo no puedo solucionar esto? O sea, y entonces después está el otro extremo que decir, bueno, como yo no puedo, entonces nunca voy a ver a Dios, entonces no importa, porque así no lo voy a ver a Dios. Entonces, es el problema. El que nosotros tenemos que acá entender que el que está predicando es el que va a transformar. Jesús, al ponerse de predicador acá, no se está poniendo de predicador, se está poniendo de creador. Lo que está mostrando es una nueva criatura a través de estos principios. ¿Cuáles son los principios en los cuales va a vivir una nueva criatura? Pero no les está diciendo, ahora ustedes esfuércense para tener limpio corazón. Lo que Jesús está diciendo es, ahora ustedes estén frente a mí, como están ahora sentados acá en el monte, permanezcan frente a mí, escuchando mi palabra, y mi palabra se va a encargar de transformarlos, ¿no? Hace su sentido. Pero yo ¿cómo se dice? Estoy de acuerdo contigo porque yo también me crié de esa cultura, ¿no? ¿Te sentías así también un poco? Sí, donde entonces uno se esforzaba por mantener un corazón puro, pero no se esforzaba por mantener la relación con Jesús, que es lo que va a hacer que todos estos principios, como tú ya explicaste, se puedan cumplir en nuestra vida. Corazón puro, ¿cómo podemos entender esa frase? ¿Qué es un corazón puro? Bueno, para mí, para entender esta bienaventuranza, que para mí es el corazón de la bienaventuranza, para entender esta bienaventuranza hay que entender lo que produjo el pecado en el ser humano. O sea, nosotros hablamos de Adán y Eva. Adán y Eva tenían el corazón puro. ¿Qué hizo el pecado con Adán y Eva? Los separó de Dios. Ajá, los separó de Dios. ¿Y qué hizo con respecto a Dios el pecado? O sea, separó a Adán y Eva de Dios. Sí, ¿y qué produjo en Adán y Eva? Perdón. No, está bien. Para mí, produjo una idea errónea de quién es Dios. Bueno, ahí está. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. O sea, el pecado lo que hizo fue tergiversar nuestra visión de Dios. O sea, lo que hizo fue crear un Dios falso en nuestra mente. Correcto. Y por eso cuando Adán y Eva pecaron, viene Dios a buscarlos y ellos enseguida, con el pecado en su corazón, piensan, Dios viene a matarnos y a castigarnos. Y Dios venía a salvarlos. Pero ellos huyen de Dios, porque eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que produce un corazón sucio. Un corazón sucio no me permite ver a Dios. Okay. No sé si me explico. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces tienes que limpiar el corazón para ver a Dios. Sí, en cierto sentido sí, pero ¿cómo limpio el corazón? Ahí está la cosa. Y entonces, ustedes van a ver, Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Entonces, el pecado produjo una tergiversación de la imagen de Dios en nosotros, como nosotros vemos a Dios. Pero Dios manda a su Hijo, que es la plena imagen de Él, viviendo acá en la tierra, y a través de Jesús, nosotros limpiamos nuestro corazón para ver cómo Dios es. Ahora, el gran problema es que muchas veces los que no tienen el corazón limpio no quieren ver a Dios en Jesús. Porque cuando vos le decías a esa gente, Dios es amor, porque Jesús era amor. Dios no destruye porque Jesús no destruyó nunca. Dios es bueno siempre y su justicia es amor porque Jesús siempre, cuando fue justo, siempre amó. Esa gente dice, no, Dios es destructor también, porque Dios es justo pero a la vez es amor. Porque Dios, y a veces se presenta un Dios malo que no está en Jesús. O sea, hay por ejemplo personas que juzgan a Jesús por las cosas que leen en el Antiguo Testamento que hizo Israel, que están registradas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y no lo leen a través de Jesús, y no quieren leerlo a través de Jesús tampoco eso. Yo no digo que todo lo que el del Antiguo Testamento lo podemos explicar, yo hay cosas que no puedo explicar, pero si hay algo que he entendido en los últimos años es que Dios ha mandado a Jesús para que Él sea la revelación de Él y que a través de Jesús entendamos todo lo que es vida cristiana, incluso la Biblia. Pero hay gente que no, que quiere verlo a Dios destruyendo al pecador, que quiere ver a Dios haciendo una justicia, sí, actuando como nosotros de castigador. Exacto. O sea, y entonces, y es lógico, porque si no nos centramos en Cristo, no tenemos limpio el corazón y no podemos ver a Dios. Cuando mencionaste esto, me vino a la mente
¿Sabes qué me vino a la mente? Los sacrificios del santuario. Y cómo el sacerdote, que hacía los usos de la sangre, mataba a los animales, etcétera, luego tenía que ir al lavacro, lavarse las manos con agua y entonces entrar en el lugar santo, pero era un hombre pecador, o sea, pero no entraba sucio, entraba lavado, entraba en confianza, y luego le tocaba una vez al año entrar en el lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios, ¿cómo iba a haber un Dios santo si estaba lleno de pecado? Tenía que haber mucha confesión, mucha relación con el Señor para hacer ese trabajo. Yo creo que Dios lo hizo de esa forma para que los israelitas lo pudieran entender. Lo que es sorprendente entonces es que tantos miles de años después los israelitas entendieran que tenían que hacer buenas obras para poder ver a Dios, en lugar de relacionarse con Dios como se lo enseñaron a través del santuario. Correcto. En el santuario estaba, aunque era un rito muy cruel, lo del santuario, estaba la esencia de cómo era la salvación. Entonces, y cómo era el peregrinaje cristiano. Ahora es interesante, cuando el israelita, ya que traemos el tema del santuario, cuando el israelita llegaba al santuario, ¿quién mataba a quién? ¿Quién era el que mataba al cordero? El sacerdote, ¿no? No, eso es lo que siempre generalmente entendemos. Pero era el israelita el que mataba al cordero. Entonces, si eso era una ilustración de lo que iba a pasar, a mí por mucho tiempo me enseñaron que Dios mató a Jesús en la cruz. O sea, que Jesús ocupó el lugar nuestro porque la justicia de Dios tenía que destruirnos. Y entonces, como la justicia de Dios tenía que destruirnos, Jesús se pone en el lugar y Dios destruye a Jesús en vez de destruirnos a nosotros. Pero si nosotros vamos al santuario, vemos que el israelita llegaba con un cordero perfecto. El sacerdote revisaba el cordero, no revisaba al israelita, o sea, revisaba si el cordero era perfecto, que era símbolo de Jesús, y después le entregaba un cuchillo al israelita, y el israelita tenía que matar a su cordero. Eso era una ilustración de lo que iba a pasar cuando Cristo venga. O sea, Cristo viene, como ese cordero que no tenía viene para ayudarnos, y viene a mostrarnos la imagen de Dios, y cuando Cristo nos muestra la imagen de Dios, nosotros en vez de recibirlo, lo matamos. Y eso estaba simbolizado en el cordero. Entonces después, a pesar de que el israelita mata al cordero, es la sangre del cordero lo que le da la salvación al israelita que lo mató al cordero. Claro. Impresionante vivencia la que nos muestra entonces el hecho de Abraham erguido sobre su hijo con el cuchillo a punto de matarlo. Correcto. Bueno, eso es un tema también, viste, que trae mucha controversia, porque a veces pensamos que Dios le estaba pidiendo a Abraham que mate a su hijo, y realmente sí, Dios le estaba pidiendo a Abraham que mate a su hijo para demostrarle a Abraham que él no pedía ningún hijo para matar para que sea salvo. O sea, justamente Dios le estaba enseñando a Abraham que él no pedía sacrificios humanos para perdonar a alguien. Un comentario con esto del santuario de nuevo que me dejaste pensando. Entonces, el ritual cuando yo como israelita llevaba ese animal, ese sacrificio purificaba mi corazón o mi vida. ¿O qué hacía? O sea, el perdón de pecados. Sí, pero el sacrificio no hacía nada, pero ¿qué era lo que, claro, lo que simbolizaba? Claro. ¿Qué simbolizaba? Había sangre derramada. Y si vos vas a Levítico capítulo 14, creo que no me acuerdo. De sangre, no hay remisión de pecado. Y Levítico dice, la vida está en la sangre. O sea que la sangre, cuando aparece el término sangre en la Biblia, no es sangre, es vida. Entonces, el israelita era perdonado por la vida del cordero, no por la muerte del cordero, sino que era perdonado por la vida del cordero, porque en la vida era símbolo de la sangre. Y es lo que hizo Jesús. La vida derramada. Correcto. Entonces, Jesús en la cruz, y esto es algo que yo todavía no entiendo demasiado bien, últimamente le estoy dando más cabeza, pero Jesús muere, Jesús dijo, eso lo estudiamos en la lección pasada, dice que la semilla, si no muere, no da vida. Igualmente, Jesús había vivido una vida perfecta que nosotros ninguno podía vivir y una vida que ningún ser humano vivió. Pero para entregar esa vida perfecta, ¿qué tenía que hacer? Despojarse de esa vida. Pero entonces nosotros cuando vimos esa vida perfecta, no solamente quisimos matar esa vida perfecta, pero al matar esa vida perfecta, que a pesar de que la Biblia por ahí habla algún versículo como que nosotros matamos a Jesús, también dice que Él entregó su vida, porque Él se dejó matar por nosotros, si es que
si es que nosotros lo matamos, él al entregar su vida se está despojando de su vida para regalárnosla a nosotros. Entonces es la vida de Jesús, no es la sangre. La sangre es una metáfora. Es la vida de Jesús la que nos da vida a nosotros. Y a eso era lo que quería llegar, porque uniendo esto del santuario con el texto, si bien es cierto que no pasaba nada allí literalmente, pero sí pasaba algo, ¿sabes? Cuando yo mataba a ese animal por fe, creyendo que me sustituía, entonces mi vida impura ahora es declarada limpia, ¿o no? Sí, exacto. Entonces ahí está la conexión del santuario con esto, ¿sabes? ¿Cómo llevamos eso ahora al presente? Claro, entonces ahora, cuando yo sé que gracias a la vida de Jesús, que esto no lo puedo entender yo, esto es una interpretación ahora, pónganla en análisis, perdón. Cuando yo veo que la vida de Jesús es la que me da vida, yo me apropio de esa vida, yo creo en esa vida. No es un creer legal así de decir, yo creo, o sea, hay algo sí de legal, sí podríamos decir, pero no solamente que esa vida queda fuera de mí, sino que si yo acepto eso, Dios me da esa vida y comienza a transformar mi vida eso. Ahora, ¿cómo unes eso a esa declaración que es de las más difíciles? Los otros días veía esta serie que se llama Chosen. Y justo estaba la parte donde Jesús estaba enfrente de los sacerdotes y les dice: el que no come mi sangre ni bebe mi sangre no es digno de mí. Wow. Y yo decía, qué duro tiene que ser para aquella gente entender eso, y qué gráfico que fue Jesús. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Si estamos hablando de que la sangre es vida, o sea, el que no acepta mi vida y no come mi vida no puede tener vida. Sí, y ojo, y ahora no me había pensado en esto, pero cuando Jesús decía, porque por ejemplo, el israelita en los sacrificios, los holocaustos y eso que hacía, muchas veces, o ofrendas de paz, mataban al sacrificio y después lo comían en una fiesta ahí, sí. ¿no? Que eso Jesús. Claro. Pero también recuerden que Jesús había prohibido que se coma, Dios había prohibido que se tome la sangre. Exacto. Y ahora Jesús viene y dice, tomen mi sangre. Entonces dicen, no está en contra, Mesías, claro. Sí, está en contra de la religión verdadera, porque ahora nos está diciendo que tome la sangre cuando la sangre estaba prohibida en todo el Antiguo Testamento. La gente superficial que no está en el espíritu no puede entender la profundidad del mensaje de Dios. Es más, simplemente analizan la letra y entonces dicen, habló en contra de la sangre, no puede ser el Mesías porque 1 más 1 es 2. Y en la vida del reino de Dios, 1 más 1 no es 2, a veces 1 más 1 es 3. Claro. En la lógica de Dios, es diferente a nuestra lógica, ¿no? Ahora, me viene otro pensamiento a la mente. El texto dice, bienaventurados los que tienen un corazón puro o los de limpio corazón. Cada vez que yo me separo de Dios y tomo decisiones equivocadas, se ensucia mi corazón. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estaba pensando en ese texto que, viste, el corazón de nosotros está tan y tan sucio que Dios dice en Jeremías que tiene que darnos un corazón nuevo. Ni siquiera es purificar el corazón, tiene que darnos un corazón totalmente nuevo. Pero ese corazón nuevo nosotros lo ensuciamos o no lo ensuciamos. Siempre. Entonces, ¿cómo es este proceso? Y no sé si me estoy tal vez adelantando lo que ibas a hablar ahorita, pero no. ¿Cómo es el proceso para yo mantener este corazón limpio, puro? Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. O sea, es vivir en la presencia de Cristo. Vivir en la presencia de Cristo. La presencia de Dios es lo que me transforma. Okay. O sea, porque yo puedo decir, hoy me entrego y decir, bueno, ahora me entregué, ahora vivo por mí mismo. No, es vivir en la presencia de Cristo continuamente. Y así todo, al vivir en la presencia de Cristo, se va a ir contaminando lo que Cristo me da. Pero comienza el crecimiento en Cristo al estar en la presencia de Él, al contemplarlo a Él. Y entonces así voy creciendo y voy dejando atrás lo que antes yo era un hábito, lo que formaba parte de mi carácter, voy superando eso. Ya estoy salvo en Cristo, gracias a lo que Cristo hizo, porque eso hay algo legal, sí, que cuando Cristo me dice que me perdona y yo creo en eso, listo, ya estoy perdonado. No necesito demostrar nada ni nada. Pero sí necesito seguir creciendo para ir descubriendo cada vez más la profundidad del amor de Dios, que al final es lo que dijo Pablo, que el objetivo de Dios es que descubramos su amor. En la medida que descubrimos su amor, eso nos va transformando. A mí lo que me llama la atención es que muchas veces la gente no quiere
no quiere aceptar que Dios se manifiesta en Jesús totalmente. No quiere llevar hasta las últimas consecuencias el hecho de que Jesús mostró en todo lo que era Dios. Y entonces cuando no entiende ciertas cosas, o no entendemos ciertas cosas, decimos, no, ya definimos a Dios no como Jesús, sino como a nosotros nos pareció, o como nos dijeron que es la justicia, como nos dijeron que es la ira, como nos dijeron... Y no, Jesús vino a interpretar al Padre y vino a mostrar quién es el Padre. Entonces, ¿por qué nos hacemos tanto problema? Yo no quiero decir, sí, yo creo que Dios no mata, pero si por ejemplo hay gente que se enoja cuando dicen, esa persona dice que Dios no destruye, ¿cuál es el problema que alguien diga que no destruye? O sea, no entiendo todavía bien cuál es el problema. Ustedes pueden sospechar cuál puede ser el problema. O sea, no, pero sí bien puedo entender cómo hay personas que... Hay textos en el Viejo Testamento donde dice que Dios mata o que va a matar o que va a destruir. Correcto. Ahora, entonces, por esos versículos es que puedo pensar sí, que puede... pero por ejemplo, la persona que se pone nerviosa y dice, no enseñen eso. Ahora digo, o sea, ¿por qué no se puede enseñar que Dios no destruye? O sea, ¿cuál es el problema de eso? Entonces alguien puede decir, no, porque este es el argumento que dice, entonces cualquiera va a hacer lo que quiera. Entonces quiere decir que cuando uno está haciendo... Si yo no hago no estoy haciendo lo correcto. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Si yo sé que ahora Dios no va a destruir, entonces dejo de hacer lo correcto, quiere decir entonces que no estaba con Dios por Dios mismo, estaba con Dios por miedo a la muerte. No sé si hago lo correcto porque tengo miedo a la destrucción. Exacto. Hago lo correcto porque tengo miedo a la destrucción. Y en la Biblia dice que yo hago lo correcto porque amo a Dios, no por miedo a la destrucción. Correcto. Y si yo hago lo correcto por miedo a la destrucción, me estoy salvando por obras y por lo tanto me estoy perdiendo. Entonces, y estoy creyendo que es un Dios pagano. Exacto. Estamos en un paganismo. Entonces, cuando la gente así dice, están enseñando que Dios no destruye, ¿cuál es el problema? Ahora, si el que enseña que Dios no destruye deja de reflejar a Cristo, ahí sí hay un problema. Porque entonces ahí está enseñando un Dios totalmente tergiversado. Claro. Pero si la persona que enseña que Dios no destruye refleja a Cristo, ¿cuál es el problema? Si al final lo que Dios busca es que reflejemos a Cristo. No, pero a veces estamos fijados en la doctrina, no, porque la letra de la Biblia dice esto, la letra de la Biblia. Bueno, leer la letra de la Biblia ha traído tantos problemas al mundo cristiano, que son los mismos problemas que le trajo a Cristo y que le trajo a los apóstoles. O sea, y por eso Pablo era el que decía que la letra mata, el espíritu vivifica. O sea, cuando yo leo la letra de la Biblia, la letra me mata, pero cuando descubro el espíritu de la Biblia, el espíritu me vivifica. Cuando dice allí los de limpio corazón que verán a Dios, ¿podríamos también decir los de limpia conciencia? Yo creo que sí, limpia, claro. Correcto. Si decimos limpia conciencia, yo pensaba, bueno, entonces ya entramos en un área, ¿no? Porque decir, bueno, en primer lugar, muchas veces vamos avanzando en la vida sin tener conciencia de las cosas que hacíamos mal antes y que ahora, conociendo al Señor, nos damos cuenta de que tenemos una mayor conciencia de los errores que cometemos. Pensaba en la conciencia, en la conciencia de somos perdonados, pero muchas veces a la noche o cosas que han ocurrido en el pasado nos traen a la conciencia nuevamente los pecados del pasado. O sea, qué difícil entonces tener una conciencia limpia. Si voy creciendo en mi conciencia de mi condición pecaminosa, me doy cuenta de los errores que cometí en el pasado, de los que estoy cometiendo ahora. Y entonces también tengo la conciencia de los errores del pasado. No, pero buenísimo ese concepto. O sea, es verdad eso, pero nuestra conciencia limpia no tiene que ver con lo que nosotros hicimos, sino tiene que ver con qué hicimos con lo que hicimos. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir eso? Explícate eso. Porque yo puedo tener una conciencia culpable, digamos, decir yo hice lo que hice, pero cuando yo creí en Cristo y acepté la vida de Cristo y el perdón de Cristo, yo puedo tener una conciencia limpia, ya no basado en lo que yo hice, sino basado en lo que Cristo hizo. Claro. Y eso me limpia la conciencia. Okay. Claro. Okay. Entonces yo puedo tener una conciencia limpia a pesar de haber sido un asesino. Porque yo ya le entregué y creí. Y justamente de eso se trata. Y no solamente creí, sino que me relacioné de ahí con Cristo. Y entonces eso me da una conciencia limpia, sabiendo que Cristo me salvó de mis pecados. No está en mí. Nada está en nosotros, sino que está en Él. Ahora, y esto de puro corazón, bienaventurados los que tienen puro corazón, podríamos decir entonces que no es algo
que digamos, de aquí a 5 años Dios me va a dar un puro corazón. Esto es algo diario. Correcto. Una limpieza diaria de nuestro corazón que el Espíritu tiene que hacer, ¿no? Y sí, y es a través de la contemplación de Jesucristo. Exacto. Ahora, vos fíjate, ¿quiénes son las personas que más condenan? Oye, te leo esto, te va a Dale. venir bien. Estaba leyendo algo de Charles Chaplin. Dice, preocúpate por tu conciencia más que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Está buenísimo. Estaba pensando que la primera parte, ¿no? Preocúpate por tu conciencia más que por la reputación. Hay gente más preocupada por la reputación. reputación Sí, que que por claro, tener una sí, conciencia sí. limpia Exacto. delante de Dios. Sí, a veces nosotros por tener una buena reputación sacrificamos nuestra conciencia. Ahí está, Sí, sí, ahí sí. está. Exacto. Ahí está. Por tener una buena reputación sacrificamos nuestra conciencia. ¡Wow! Eso Ahora, está tú- poderoso. Sí, sí. Uf. Tú hiciste una pregunta de quién es... ¿Quién es la persona que más condena? Y bueno, no sé, tal vez la persona que más pecado hace, no sé. Es la persona que está en pecado, es la que más condena. O sea, eso es una ley. O sea, vos ves a alguien que está condenando a otro y es alguien que tiene un pecado escondido. Eso es una ley que Jesús dijo. O sea, Jesús decía, cuelan el mosquito Ya. y se tragan el camello. Eso es una ley. Ustedes ven, vamos a usar nuestro contexto, digamos, semanal. Ven en una iglesia a esas personas que están siempre condenando, que están controlando si se hizo, si no hizo, si comió, si se vistió, si no hizo. Esas personas esconden pecado. Eso es una ley. El fariseo esconde pecado. El fariseo le tira la mujer adúltera a los pies de Cristo para que la apedreen, pero él fue el que se acostó con la Claro, mujer, exacto. a escondidas. Entonces, todo fariseo, eso es una ley. Ustedes ven a alguien que condena, que está criticando, esa persona esconde pecado. Eso es una ley. Y que solamente la pueden seguir los espirituales. ¿Por qué? Porque el fariseo, con su condenación, trata de hacer que las personas no lo miren a él. Es, por ejemplo, vos cuántas veces te tragaste un mosquito sin darte cuenta. ¿Quién sabe? Como no te diste cuenta, te tragaste Claro. un montón de veces. Pero ¿quién se traga un camello sin darse cuenta? Nadie. Entonces, el que tiene, Jesús dice, el que tiene atragantado un camello en la garganta, hace énfasis en el mosquito para que nadie se dé cuenta del camello que tiene. Claro. Entonces, toda persona que condena es porque está en pecado. Y toda persona que condena piensa de que Dios condena. Claro. Claro. Y por eso, el que está de limpio corazón verá a Dios como es, porque el que tiene el limpio corazón, que no tiene, en el sentido que ha confesado sus pecados y que no quiere vivir en pecado, sino que ha confesado sus pecados en Cristo y tiene relación en Cristo, él ve a Dios como realmente es. El que está en pecado ve a Dios como destruidor, como exigente, como que no perdona, que tiene un tiempo de gracia que por ahí se te acaba de repente y que te agarró en el cine y te va a matar porque te agarró en el cine. Esos son los conceptos de una persona que está en pecado. Es lo mismo que dijiste, me parece que el ejemplo de Adán y Eva lo describe claramente. O sea, el que no tiene limpio corazón se esconde de Dios cuando ve a Dios, porque piensa que viene a destruirlo, a castigarlo. Exacto. Pero el que tiene limpio corazón ve a Dios como el Dios que perdona, que restaura, que limpia, que te da muchas oportunidades, como Dios verdaderamente es. Pero va contra la naturaleza del ser humano ahora, ¿no? Vamos contra la sociedad, porque como decíamos hace un ratito, si al fin y al cabo tú andas por la vida con ese deseo de tener limpio corazón, lo mismo vas a ver en las demás personas. Exacto. No estás viendo los defectos de la gente, los errores de la gente, y la gente te dice, pero tú eres muy tonto, tú eres una persona muy tonta, porque no estás mirando los errores de la gente, no te das cuenta de eso. Así es, o sea, entonces esto para mí es el corazón de las bienaventuranzas, o sea, porque Jesús dijo en Juan 17:3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. No dice que te conozcan solamente a ti, sino a Dios a través de Jesús. Entonces, ¿cómo limpiamos el corazón? A través de Jesús. Exacto. Y contemplando a Jesús y viendo quién es Dios a través de Jesús. Y cuando entonces veamos a Jesús y Jesús nos limpia el corazón, vamos a ver a Dios tal cual es. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, seguimos con la última bienaventuranza de hoy. El versículo 9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios, o bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto para mí es uno de los que más me toca hoy en día, dado a la inmensidad de conflictos que se vive en el mundo
en las familias, en la iglesia. O sea, hay conflictos por todas partes. Y el poder ser un pacificador, una persona que busca la paz, esto me parece que resuena mucho con algo que es evidente en el mundo de hoy, que va a definir quién es una persona que es del reino de Dios y una persona que no. Entonces, ¿qué significa esto de los pacificadores o los que buscan la paz? ¿Qué paz? ¿De qué paz estamos hablando? ¿Paz interior? ¿Paz en el mundo? ¿Toda la paz? ¿De qué estamos hablando acá? Y personalmente, yo pienso que es en todos los aspectos esto. O sea, por supuesto, Jesús dijo, yo no vino a traer paz sino espada, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio, como es contracultural, exacerba a aquellos que no quieren aceptarlo. Pero no es que yo provoco eso, sino que es el evangelio, es el rechazo al evangelio que provoca eso. Es una reacción, no es algo... Acá lo que en el original está mejor tu versión, que en el original dice, bienaventurados los que producen paz. Oh, los que producen. Los que producen Ni siquiera paz. es los que buscan. Los que buscan, producen paz. Producen paz. O sea, es algo intencional. No es algo que bueno, no me meto en líos, sino que trato de evitar los líos. Trato de donde hay guerra, que no haya guerra, ¿no? O sea, que eso... Wow. Es algo que nos ponen, digamos, como vos decías hoy en otra que estábamos hablando, la vara es alta, o sea, no es baja en el sentido de abstenerme a no meterme en una guerra, sino producir paz. Entonces, en otras palabras, no necesariamente el producir paz significa ausencia de conflicto. No. ¿O sí? No, para nada. ¿verdad? Pero, para nada. O sea, tú puedes estar en un lugar, en un empleo donde tú tienes gente que se la pasa arrancándose los ojos. Tú vas a producir paz. O sea, tu presencia, tu relación con el Señor va a producir paz en ese lugar. Pero no quiere decir que se vaya a eliminar. Porque muchas veces en yo procurar la paz o producir paz, como decíamos recién ahorita, va a producir un efecto contrario en la otra persona. No necesariamente la otra persona va a querer buscar paz conmigo, sino que al contrario, me va a declarar más la guerra y me va a tratar más mal mientras yo produzco la paz, ¿no? Porque es como cuando Jesús llegaba a un sitio y su amor y su ternura muchas veces hacía que la gente se molestara y enfadara. Él sanaba a un paralítico y los fariseos se molestaban, obviamente por muchas otras razones, pero decían, ¿cómo podemos matar a este tipo? Entonces, no necesariamente, y lo digo para aquellos que nos están viendo, no necesariamente cuando tú estás produciendo paz significa que no va a haber conflicto al lado tuyo. Al contrario, puede haber conflicto, pero nuestra prioridad no debe ser necesariamente que se anule el conflicto, sino que estemos siendo agentes de paz y que estemos llevando paz a donde quiera que estemos. Correcto. Ahora, fíjate, vamos a hacer algo práctico. Suponete que vos y Daniel están peleados. Entonces viene Daniel, así hace alguien que no produce paz. Viene Daniel y me dice, Ángelo, y yo le digo, sí, realmente Ángelo, qué mal. Y venís vos me dices, Daniel, y yo digo, sí, realmente Daniel, qué mal. Y entonces, cuando Daniel me dice algo, yo te digo, ¿sabés lo que dijo Daniel de vos? Esto y lo otro. Y eso hay mucha... Y entonces vos me decís algo de Daniel, yo digo, ¿sabés lo que dijo Ángelo de vos? Esto y lo otro. Yo lo que estoy haciendo ahí no estoy produciendo paz, no soy un pacificador. Lo que estoy es echando más leña al fuego. ¿Y cuánto se hace eso? ¿Cuánto? En los otros días hablábamos en el retiro espiritual de líderes que siempre que hay un problema entre dos personas tenemos que ver si hay un tercero por detrás que no se lo ve, pero que es que está alimentando la pelea de esas dos personas que echándole leña al fuego. Sí, y que esas dos personas lo están haciendo evidente, pero hay uno atrás que le está echando leño al fuego y que está dividiendo en vez de ser un pacificador. En otras palabras, tenemos que pararnos firme en los principios, ¿no? Y en estos principios, pero en este principio de la paz, independientemente que alguien se ofenda o no, o que produzca guerra o no, hay que estar firme en ese principio. Los otros días en un programa decíamos que nadie puede pedir aquello que nunca da. Y tampoco nadie puede dar aquello que no tiene. O sea, ¿quién es el que puede dar paz? Y bueno, el espíritu. El que está en paz. Claro. ¿El que está en dónde? El que está en paz. En paz, sí. O sea, si yo no tengo paz, ¿cómo yo voy a llevar paz? ¿Cómo voy a brindar paz? ¿Y qué es lo que produce la paz, Joel? ¿Qué produce? O sea, si tú tienes una fábrica de, qué sé yo, por ejemplo, de caucho, por decir algo de caucho, tú produces caucho, ¿de dónde sacas el caucho? De un árbol. De un árbol. Sí, O sea, ¿qué produce la paz en el corazón del ser humano entonces? Jesús.
Exacto. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? No, y fíjate y cómo es el termómetro que recién decíamos, también se aplica con es lo esto. mismo. Ves a alguien que está siempre en pelea en una iglesia, es alguien que no tiene paz en su corazón, Claro. que no tiene a Jesús en su corazón. Sí. Iba a decir algo, se me olvidó que era. Pero, me parezco ya a Joel. No, pero... Ojo, no está siendo Pero- pacificador ahí. No, no, precisamente creo que tiene que ver con eso de que, o sea, solamente estando en Jesús puedo producir paz. Y lo que iba a decir es cómo estas bienaventuranzas se conectan. Porque la persona que no tiene un corazón puro no puede producir paz. Entonces, para yo poder ser un agente de paz, mi corazón tiene que estar puro, mi conciencia tiene que estar tranquila, como tú decías. Y eso no significa que no voy a caer, que no voy a tener mis luchas, que no voy a pecar, pero significa que en medio de todo eso sigo buscando a Cristo, acepto su perdón, creo en su redención y eso me ayuda a seguir hacia adelante. Pero sin duda, el Espíritu la paz no es un fruto del Espíritu. Sí. Sí. Entonces el Espíritu es lo único que puede producir esa paz en nosotros. Y la única manera en que el Espíritu puede producir esa paz en nosotros, como decimos, es tenemos que vivir en el Espíritu. Divagaba yo mientras ustedes hablaban un poco en la mente. Decía, porque yo he trabajado con gente que siempre tenía que tener una pelea con alguien. O sea, hay gente que necesita una guerra. Sí, para sentirse vivos. Yo la verdad que ahora me pongo a pensar, digo, tan lindo producir paz, vivir en paz. Y yo he trabajado con gente que terminaba este conflicto con fulano de tal, y ya venía el siguiente. Ya había que buscar con quién era la siguiente pelea, con quién iba a ser la siguiente guerra. Inconcebible. Bueno, eso lo hemos visto mucho en los rotadores de iglesia, no sé si será la palabra rotador de iglesia, pero viste, hay personas que van a una iglesia. Ah, sí. Ahí, viste, hacen un escándalo, se pelean Se y todo. chisman y Y se se van enfadados porque les hicieron, según Claro, ellos, sí. la guerra y Los todo eso. maltrataron. Y se van a la otra iglesia y Hacen de lo vuelta están en el medio de una guerra. Se van a la otra y están en una guerra. Y porque no son pacificadores, es como vos decís, necesitan siempre estar en medio de un conflicto para sentirse que están vivos. Sí. Wow. Sí, yo Horrible. conozco personas así también que si no están en conflicto con alguien es como que no pueden vivir en paz. Tienen que estar en conflicto con alguien. Y evidentemente esos son frutos de la persona que vive bajo los principios de este mundo, no los principios del reino de Dios. Yo me acuerdo una vez también que estaba en una iglesia que se peleaban mucho, ¿no? Una iglesia tóxica. Y entonces fui a visitar a un muchacho que él se había peleado también con los tóxicos y los tóxicos le habían también hecho la guerra y bueno, se había dejado de ir a la iglesia. Me dice, no, es que la iglesia, dice, no se puede ir a esta iglesia. Muy bien, pasó un año y medio, la iglesia cambió, no había más pelea. Y entonces empezó a ir a la iglesia y se aburrió y no fue más a la iglesia. Entonces lo fui a ¿en serio? visitar y me dice, le digo, pero escúchame, antes no ibas a la iglesia porque todos se peleaban, ahora que nadie se pelea tampoco vas. Y resulta que como él era una de las causas de los problemas, Ya. él necesitaba lo otro para decir me fui. O sea, claro. pero no, o sea, esta gente también necesita siempre estarse sintiendo víctima de una guerra para poder tener seguidores. Y entonces, bueno, genera toda una situación que es tóxica y que no refleja realmente la presencia de una persona que está en la presencia de Dios, ¿no? Claro. Acá el texto termina diciendo que los que procuran la paz, los que dan la paz, son bienaventurados porque dice, serán llamados hijos de Dios. Y cuando leí eso, pensé en el texto en el Antiguo Testamento donde se describe al Mesías, donde dice, será llamado su nombre admirable, consejero, Príncipe. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe. Entonces pensé, viste, aquellos que buscan la paz son hijos de ese príncipe de paz que vamos a ser llamados, que somos sus hijos, ¿no? No sé qué otra aplicación pueden Ahora, ¿y dar ahí. cómo logró la paz el Mesías? ¿Cómo la logra? Contestá, dale. Sí. O sea, no, porque me llama la atención, sí, no, sí. pero conectando, estoy volviendo de vuelta Claro. a lo que estábamos hablando, porque si vos analizás los textos del Mesías en el Antiguo Testamento, están esos textos, pero después también dice viene con vara de hierro, y si vos lees esos que vienen con vara de hierro, vos decís, viene para darnos a todos, a todos los malos viene, y al final Jesús vino a mostrar, a interpretar esos versículos del Antiguo Testamento Claro. de la manera realmente como Dios Exacto. o sea, se presenta. Y nunca Jesús utilizó la guerra para traer paz. Ahora, Nosotros somos los que utilizamos la el guerra. portador Jesús como portador de paz trajo conflictos. Correcto, Claro. porque él no vino. Porque es que la paz
Es como decimos con este chico que decíamos, la paz genera conflicto en aquel que no la quiere. Exacto. Aquel que no es pacificador se resiste a la paz y quiere terminar con la paz. No le gusta la paz. Claro. Busca la pelea, ¿no? Busca la pelea, porque eso es lo que está llamado a hacer su corazón carnal, a pelear para sentirse vivo. En cambio, el que está en paz ha muerto en Cristo Jesús. Y entonces está descansando. Claro. No, y aquí hemos hablado, no en este programa necesariamente, pero tal vez en una escuela sabática o algo por el estilo, donde, y creo que tú lo mencionaste hoy al principio, cuando nosotros queramos vivir o empecemos a vivir con estos principios, va a causar conflicto. O sea, quieras o no quieras, vas a causar conflicto porque estás, no sé si la palabra que usaste fue contraponiéndote a la corriente de este mundo, que vive todo lo contrario. So, cuando buscas la paz o cuando quieres traer la paz, automáticamente vas a tener conflicto. So, y eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús vivió los principios del reino y como lo puso en contra de los principios del mundo, la gente le hizo la guerra. Claro, hay veces que nosotros decimos hay que dejar el mundo, tiene que dejar el mundo. ¿Vieron? A los jóvenes le decimos tenemos que dejar el mundo, tienen que dejar las cosas del mundo. Y nosotros, de acuerdo a lo que entiendo en la Biblia, nosotros lo que tenemos que hacer es vivir en Cristo. Y cuando vivamos en Cristo no nos tenemos que preocupar de dejar el mundo, porque el mundo nos va a dejar a nosotros. Exacto. O sea, el mundo es contrario a la naturaleza de Cristo. Entonces, no es dejar el mundo, sino que es estar en Cristo. Y cuando estoy en Cristo, el mundo me deja a mí. Así es. Y tener confianza, ¿no? Yo pensaba, tener confianza de que cuando en algún momento vamos a perder la paciencia, que 3 años y medio después de estar con los discípulos, cuando una oreja se cae, el Señor todavía es capaz de volver a poner en su lugar cuando nosotros perdemos la paz y dejamos de ser agentes de paz y nos convertimos en agentes de guerra. Por eso, y lo vuelvo a enfatizar, ¿no? Que tal vez es un punto muy básico y muy sencillo, pero es la realidad bíblica. Solamente cuando estamos en Cristo esto se va a poder exhibir. Así es. No hay de otra. Por eso así nuestra prioridad no debe ser... Esta semana estábamos leyendo el libro de Experimentando a Dios. ¿Cómo se llama ese autor? Blackaby. Y entonces él decía eso, que muchas personas quieren saber Dios, ¿cuál es la voluntad que tú tienes para mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga aquí? ¿Qué tú quieres que yo haga allá? Y él dice, un concepto que lo había leído muchas veces y nunca lo había entendido. Él dice, si tú quieres saber qué camino coger, tienes que vivir en el camino, que es Cristo. Si tú estás en Cristo, donde quiera que Él vaya, vas a saber cuál es el camino. Muy bien. Y por eso, viste, todos estos principios Jesús los exhibió. Jesús es paz. Tan sencillo, ¿no? Entonces necesitamos esa relación con Jesús. ¿De qué religión es el hombre ese? No sé, Bautista creo que es. Así que nada. Pero... ¿Qué? No, solo claro. preguntaba yo. Bueno, con esto yo creo que ya terminamos. Gracias Joel, gracias Daniel, y Denal que está acá en los controles. Gracias por todo. Esperamos que haya sido de bendición estas 2 bienaventuranzas para ustedes. Y nada, los esperamos este próximo sábado a las 10 de la mañana acá desde Orlando, Florida, en la iglesia de Forest City, donde vamos a tener nuestro culto de adoración comenzando a las 10 con nuestro servicio de canto, de alabanza y luego con la palabra que vamos a tener también. Así que pase una buena resto de semana y nos veremos el sábado. Que Dios los bendiga.